Buenas noches con todos, bienvenidos a la conferencia de este mes de mayo. Bienvenidos a la conferencia Educación Inicial, Pedagogías del Siglo XXI. Les voy a presentar a la magíster Liliana Muñoz de Pebe, que es profesora de Educación Inicial de Formación, docente asociada de la Facultad de Educación y directora asociada de la Dirección de Gestión de la Docencia de la Universidad. La dejo con ustedes para que ella haga la presentación de nuestras ponentes. Bueno, con tanto micro me voy a marear. Bien, buenas noches. Con la venia de nuestra vicedecana, la magíster Marita, ¿no? Vamos a dar inicio entonces a esta presentación del día de hoy. El doctor Manuel Bello está en camino, ha salido de una reunión de la universidad, entonces va a demorar de repente algunos minutos, pero ya nos va a estar acompañando. Les damos la bienvenida a todas las maestras que nos acompañan el día de hoy. Veo algunos rostros conocidos. Están nuestros estudiantes también de la facultad, ¿no? Y todos aquellos que han tenido a bien el día de hoy acompañarnos en esta que será una jornada obviamente muy halagadora, por las grandes ponentes que vamos a presentar a continuación, grandes maestras, y que obviamente a una semana de celebrar el Día de la Educación Inicial, qué mejor que mirando, escuchando, recogiendo las experiencias de aquellas maestras comprometidas con el nivel de la educación inicial y que intentan desde los espacios que están hacer cosas que realmente vayan en beneficio de nuestros niños, ¿no? Quienes somos maestras de vocación, obviamente todos los que estamos acá y aquellos que se están formando también, ¿no? Estamos convencidos que los grandes cambios empiezan por las aulas, ¿no? Con nuestras ganas, nuestros deseos que siempre tenemos de querer hacer cosas diferentes, de ir innovando, de ir siempre pensando en favor de los niños y cómo poder potenciar al máximo todas esas capacidades que los niños traen. Yo solamente, porque no quiero distraer mucho la atención, ni tampoco cansarlos, porque la idea central es hoy día escuchar estas experiencias de las maestras que están el día invitados, solamente voy a hacer una pequeña presentación de algunos principios que orientan nuestro trabajo. Nosotras las maestras nos desarrollamos en un mundo complejo, un mundo que constantemente está en cambio, es un mundo desafiante y por lo tanto también es interesante, pero en ese mismo mundo nosotros nos vamos desarrollando y nos exige demostrar nuevas competencias y además nos desafía permanentemente también, van nuestros estudiantes creciendo y desarrollándose. Entonces surge la necesidad de construir y reconstruir una pedagogía que posibilite aprovechar y generar mayores oportunidades para todos los niños y niñas, porque esa es nuestra función, esa es nuestra misión, generar oportunidades para poder desarrollar el máximo potencial de nuestros niños y niñas. Pero para generar y promover este desarrollo integral y este máximo potencial de nuestros niños, necesitamos un docente que tenga claridad sobre el sentido de la educación infantil. Entonces, permanentemente las maestras tenemos que ir recordando, tenemos que irnos interrogando qué cosa es la educación de los niños, qué significa para nosotros los niños. Siempre, yo ya no tengo la suerte de estar en contacto con los niños todos los días en un aula, ¿no? Pero tengo la gran responsabilidad y el gran reto de formar a aquellas que serán las futuras maestras y siempre en la oportunidad que tengo les digo, cuando un niño nos mira, lo primero que nos va a preguntar es qué pensamos de él. Y entonces tenemos que tener una respuesta para ello. Por eso es que las maestras constantemente tenemos que irnos preguntando y tenemos que darle sentido a esta educación inicial, ¿no? Un docente que asuma como objeto de conocimiento la didáctica. Y creo que la mejor muestra es las profesoras que el día de hoy nos acompañan, ¿no? Quienes han decidido o están dentro de un espacio educativo donde les permite hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas que realmente potencian integralmente a los estudiantes. Y a partir de eso también van sistematizando esa información que van recogiendo en el día a día. Y de eso se trata.
Necesitamos maestras que puedan crear ambientes enriquecidos en que se articulen las didácticas y las prácticas de un modo integral. No solamente vamos a formar al niño para que desarrolle o para que se desenvuelva en determinadas espacios o en determinadas acciones, sino que tenemos que tener el compromiso de ir potenciando al máximo las habilidades, las actitudes de nuestros niños para que puedan formarse integralmente, ¿no? Y un docente, obviamente, que investigue. Quienes no investigamos sobre nuestra práctica misma, entonces también estamos condenados a entrar a una rutina y realmente va a llegar el cansancio, porque no nos retamos a nosotros mismos y probablemente entonces tendríamos que dar un paso al costado. Pero de eso no se trata, sino se trata de que nosotros permanentemente vayamos recogiendo aquellas experiencias que nos fortalecen, pero también aquellas que son un reto constante para nosotros. Un profesor que constantemente no anda asumiendo retos, entonces entra en una situación muy monótona que realmente no nos va a llevar entonces a seguir innovando, a seguir construyendo conocimiento y poder compartir entonces aquello que solemos hacer muy bien las maestras dentro del aula. Es importante también que en este trabajo y en este reto que nosotros vamos asumiendo, trabajemos con algunos principios, ¿no? Principios donde consideremos que las situaciones educativas que se ofrezcan deben facilitar la autoactividad, es decir, que el niño puede ejercer un rol transformador acorde a los objetivos que se pretende y a las características propias del aprendizaje también. Dejemos a los niños ser, para que ellos puedan a partir de esos intereses propios que son de ellos, de esa capacidad que tienen los niños para poder explorar, entonces puedan ir construyendo esos conocimientos, ¿no? Las actividades que se propicien deben ser seleccionadas acorde a sus posibilidades de crecimiento, desarrollo y peculiaridades que son propias de cada una de las edades de los niños, ¿no? ¿Por qué adelantarlos? ¿Por qué no respetar cada una de estas etapas por las que van transitando los niños, ¿no? A veces vivimos en una sociedad realmente que vivimos constantemente acelerados, ¿no? Y esa aceleración la queremos transmitir también dentro del aula, ¿no? Dejemos que los niños puedan, respetemos esos espacios que tienen los niños, respetemos las características que les son propias los niños y entonces en función de ello podamos seguir trabajando. Toda actividad debe sustentarse siempre en el bienestar integral. No forcemos a hacer a los niños o generemos situaciones que realmente en vez de favorecerlos más bien los van a estresar a los niños, ¿no? A veces las maestras solemos caracterizar a los niños, ¿no? Y los niños tienen tales características y por qué serán así, pero no nos preguntamos por qué nosotros más bien de repente le estamos generando determinadas situaciones que no están favoreciendo ese bienestar integral. Nosotros tenemos que hacer un trabajo también muy coordinado con otras instancias para poder favorecer este bienestar en los niños. Toda situación de aprendizaje debe ser eminentemente adecuada a cada situación, ¿no? Nosotras las maestras tenemos claro que cada niño es un mundo y que cada niño tiene sus propias características, intereses, expectativas. El gran reto de nosotras es precisamente cómo responder a esa individualidad. Y para ello, obviamente, tenemos que cumplir con esas características que nos exige el mundo de hoy de una profesora que esté investigando permanentemente, que ame la profesión, que tenga realmente vocación, que se interese por seguir aprendiendo. Nosotros los felicitamos porque han respondido a esta convocatoria, porque no están acá solamente por la única razón, voy a ver qué pasa, sino porque realmente queremos escuchar aquellas experiencias que son exitosas y que tal vez nosotros a partir de eso también podríamos hacer nuestras adaptaciones propias dentro del contexto y de la realidad que tenemos, ¿no? Toda situación de aprendizaje debe considerar los significados propios de cada niño. Cada niño viene con su propia historia. Cada niño viene con sus propias experiencias, con sus propios conocimientos, sus saberes previos. Y entonces las maestras tenemos que ser lo suficientemente observadoras, lo suficientemente cautas, lo suficientemente preparadas como para poder respetar de esa manera al niño.
Toda situación de aprendizaje debe buscar situaciones los más naturales y contextualizadas posibles. No tenemos que hacer tampoco grandes cambios ni grandes cosas, lo que tenemos que hacer es precisamente a partir de esas iniciativas que tienen los niños poder generar estos espacios de aprendizaje para ellos y que les sean cercanos, que no les sean lejanos al niño, sino que realmente pueda responder a estas situaciones. Las situaciones de aprendizaje deben darse en lo posible en contextos reales y con objetos concretos que ofrezcan la riqueza de sus atributos, ¿no? Y entonces tengamos en cuenta que una situación muy sencilla puede generar grandes aprendizajes en los estudiantes. Tampoco necesitamos de muchos recursos, sino lo que necesitamos es de una maestra que tenga mucha creatividad y que pueda generar entonces a partir de lo que tiene, de los espacios con los que cuenta, de los recursos con los que cuenta, pueda recrear diferentes situaciones, diferentes acciones. Quería presentarles muy brevemente, obviamente si vamos a hablar de los principios sobre los cuales se sustenta nuestra práctica, podríamos pasarnos horas también de discusión, pero esa no es la idea. Solamente quería centrar porque justamente estas pedagogías respetan todos estos principios, ¿no? Y yo quería traerlos un poco para que podamos, entonces, a partir de esto, poder escuchar las siguientes experiencias que vamos a presentar a continuación. Pero antes de presentar, le damos la bienvenida al doctor Manuel Bello, decano de nuestra facultad. Manuel, buenas noches. Hemos empezado con la venia de Marita. ¿Sí? Muy bien, entonces nuestra primera ponente es la profesora del nido Montessori, Los Tulipanes. Tenemos a la licenciada Cecilia Ponce San Román, que además es presidenta de la Asociación Educativa Aprenda Perú. Ella es licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, especialista en el método Montessori, disciplina positiva y derechos de infancia. Actualmente es presidenta de la Asociación Educativa Aprenda Perú y está cursando una maestría en consejería en la Universidad Ruiz de Montoya. Tiene 25 años como docente y 15 años como capacitadora a docentes y padres de familia. También tiene una amplia experiencia en proyectos educativos de apoyo a la inclusión educativa. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a Cecilia. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes un tema que me apasiona, que es mi labor pedagógica con el método Montessori. Todo lo que les voy a hablar ahorita no es la teoría que salen en los libros sobre el método Montessori, es lo que hacemos en el nido día a día. Muchas gracias. En el nido Tulipanes. Y no voy a mentir porque aquí tengo a la directora del nido, a Patricia Bello, así que ella va a poder cerciorarse si estoy diciéndoles la verdad. A ver, ¿qué es Montessori? Montessori es un método educativo creado por una italiana, como verán las fechas, hace muchísimos años, basado en la libre elección del material y libertad de movimiento en un ambiente de armonía. Eso suena muy teórico, pero en la vida real, la libre elección del material significa que hay una serie de materiales en el aula de diferentes áreas y los niños realmente pueden elegir uno de esos materiales. A pesar de eso, nosotros tenemos que hacer un seguimiento a ellos porque podrían haber niños que les encante pintar y todo el año quieran solo hacer dibujos, pero tienen que seguir avanzando en la currícula. Entonces nosotros, las profesoras, nos aseguramos de incentivarlos a que ellos sigan avanzando porque todo ese material, como vamos a seguir viendo, está graduado en dificultad, cada vez es un poquito más complejo, pero ellos pueden elegir. Libertad de movimiento significa no libertad para pararse en la mesa, quitar los materiales, jalar los pelos, no. Me refiero a libertad para moverse porque ellos tienen que escoger de diferentes lugares. Hay algunos niños que se sientan en una mesa, otros que se sientan en el piso, en la alfombra. Entonces ellos se pueden mover, no tienen que estar estáticos y menos sentados en una silla quietecitos. En un ambiente de armonía, eso es una de las cosas más importantes que tiene el aula, que es tratar de que los niños tengan un ambiente de paz. Más ahora, en esta época que nosotros vivimos tan apurados, correteando, con tanta tensión, tanto estrés,
Y los niños llegan como resultado de eso a las aulas, también estresados, también nerviosos, y necesitamos darles un momento de paz, porque si no es muy difícil que ellos puedan aprender algo. La enseñanza se basa en el respeto al ritmo de cada niño, en detectar sus intereses y necesidades. ¿Cómo se lleva esto a la realidad? Porque cada niño es diferente. Todos los niños tienen habilidades distintas, potencialidades distintas, entonces algunos chicos son todos acelerados, algunos son hiperactivos, otros son muy calmados, pero todos avanzan, todos aprenden. Es ideal este método en el caso de la inclusión educativa porque los niños especiales o con necesidades especiales, ellos a veces van muy rápido, van muy lento, pero ni van a adelantar ni van a atrasar a nadie. El que es hiperactivo tampoco lo va a hacer. Todos van a poder avanzar porque cada material es diferente en el aula. Por lo tanto, no va a haber una competencia entre ellos. Busca formar personas para un mundo de paz. Ese fue la gran finalidad que tuvo María Montessori al crear su método. Ella vivió 2 guerras mundiales y desgraciadamente hasta ahora creo que se volvería a morir porque nuevamente seguimos en guerras, todavía no terminamos las luchas entre las personas. Entonces ella desarrolla este método para que los niños aprendan a tratarse entre todos, a tener más tolerancia y vislumbrando que hay algún día ese mundo de paz que todos añoramos, ¿no? Brinda enseñanza para la vida. Bueno, Montessori, habrán escuchado algunos de ustedes que es conocido como un método de ayuda para la vida o de aprendizajes para la vida, porque trasciende la parte académica. Lo más importante en el primer momento no es que el niño aprenda a leer y escribir, es que el niño aprenda a aceptarse a sí mismo, tenga una alta autoestima, desarrolle sus habilidades, utilice sus manos, aprenda a tratarse con las demás personas, a tolerar a los que no son iguales que ellos. Y en ese sentido ayuda mucho el que sean edades mezcladas, porque los grandes aprenden a tratar a los más pequeños y a tenerles paciencia. Los pequeños aprenden a respetar el espacio de los grandes, a no tocarles sus materiales, a no molestarlos. Entonces se da una vida en comunidad muy rica. La filosofía Montessori tiene varios puntos importantes, uno de ellos, que es lo que seguimos nosotros, es la capacidad que tiene todo niño de una mente absorbente. De los 0 a los 8 años aproximadamente, hasta los 6 sobre todo, todos los niños tienen una capacidad como una esponja. Yo siempre, cuando capacito, muestro las esponjas, ¿no? Esta es la capacidad de un niño, de absorberlo todo. Pero esta capacidad de absorber tiene un orden que se refleja en los periodos sensibles. ¿Qué es eso? Es un gran interés que tienen por aprender determinadas cosas y en un orden, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto los niños de 1 año cuando comienzan a caminar, los suben en la silla, los meten en el andador, hacen 1000 cosas con ellos, pero el niño desesperado se tira, se avienta porque lo único que quiere es caminar. Está en su periodo de gran sensibilidad por aprender eso, como cuando están en el periodo de sensibilidad de aprender el lenguaje. No hay forma de callarlos, hablan y emiten sonidos y no paran y preguntan. Entonces es algo que nosotros nos damos cuenta porque se hace demasiado evidente. A veces en el aula vemos un niño que está con la tijera, está haciendo lecciones de tijera y decimos, uy, pero no puede, mira, la agarra al revés, la agarra aquí, la agarra allá, pero el niño insiste. Nosotros tratamos de quitarle ese material y darle las pinzas, que es la preparación de las tijeras, pero el niño sigue insistiendo. Entonces ahí podemos reconocer que está en un periodo sensible, que hay que respetarlo y más bien ayudarle a que lo logre. La normalización es un término que se utiliza en Montessori, que quiere decir cuando el niño pasa un proceso de trabajo con sus manos, básicamente con el área de vida práctica, que ahorita les hablo de qué es, y ese material hace que el niño se vaya tranquilizando. En vida práctica hay 2 áreas, dos espacios. Uno que tiene vida práctica seco, por ejemplo, este de acá, miren. Es una lección, uy, estoy apretando botones. Es una lección para aprender
a barrer una mesa. Es seco porque no tiene agua. Después yo lo voy a poner la mesita abajo si ustedes desean mirar. Hay muchas lecciones de vida práctica seco, pero hay otras que son de vida práctica agua. Por ejemplo, estas 2 jarritas con agua. Las que tienen agua tienen un efecto tranquilizador muy grande. Y en general todo el área de vida práctica tranquiliza a los niños y los va normalizando en el sentido que los va tranquilizando. Eso les permite después poder aprender lenguaje, matemáticas, a leer, escribir y los números. Pero primero él necesita organizarse internamente, porque los niños llegan muy acelerados, se les mueven las piernas, los brazos, no tienen ningún autocontrol. Todo eso se les va desarrollando a medida que aprenden en esta área. Edades mezcladas, bueno, que es una gran ventaja que tiene este método, por lo que les decía, los grandes enseñando a los más pequeños, desarrollando tolerancia con ellos y perfeccionando sus conocimientos, porque cuando uno enseña es que realmente aprende. Libertad y disciplina positiva. Libertad, como les decía, es la libertad de moverse, de escoger, pero también es la libertad de decidir. Constantemente los niños en el aula toman decisiones, no solamente con el material. Cuando un niño hace esta torre rosa y tiene todos los cubos en una alfombra, tiene que decidir cuál pone primero, cuál pone segundo, cuál pone tercero, y el niño se va a dar cuenta si no lo puso bien, porque se cae la torre si no lo hizo bien. Entonces, constantemente a través del material toman decisiones, pero además las profesoras incentivamos mucho que el niño tome decisiones en el aula. Viene, por ejemplo, y nos dice, Miss, no puedo, nos trae una aguja y un hilo, ¿no? No puedo. Muy fácil decir no puedo. Entonces le decimos, tú puedes tratar. Yo quiero mirar cómo tratas. Entonces el niño tiene que intentarlo primero. Y siempre estamos incentivando a eso, para que el niño trate, porque muchas veces los niños en esta época tienen el problema de que las nanas o las mamás son tan buenas gentes que les hacen todo a los niños. Entonces ellos pierden la capacidad de creer en sí mismos de que pueden hacer las cosas. Bueno, perdón, la disciplina positiva es el tipo de disciplina que usamos en el aula. Se basa en que estamos muy atentas a cuando el niño hace algo bueno, hace un acierto, o simplemente cuando el niño se esté esforzando, nosotros lo reconocemos. Esa es la disciplina positiva. Cuando el niño se equivoca, nos hacemos los locos. Si el niño hace mal un material, por ejemplo, yo le doy de las esponjas que va a exprimir y va a echar acá, y se le cae al niño la esponja al piso y moja, yo no vi nada. Pero yo le enseño al niño a trapearlo, ¿no? Pero yo no le voy a decir, lo botaste, te equivocaste. Nunca. O sea, nosotros ahí nos mordemos la lengua. Características de Montessori, bueno, las edades mezcladas. No hay competencia porque los materiales todos son diferentes, entonces no hay 2 niños trabajando con torre rosa, solo uno puede. Cada uno avanza a su ritmo sin estrés ni apuro. El tiempo, cuando los niños están usando un material, nosotros no les ponemos un tiempo para que lo utilicen. El niño puede estar mucho rato usándolo. Es más, mientras más lo repita, mejor, porque más va a desarrollar la concentración y más va a perfeccionar sus movimientos. Entonces, que siga, ¿no? El tiempo que se desarrollo de habilidades sociales, material individual y grupal. Hay una mala fama en el método Montessori que es muy individualista, que solamente trabaja un niño. Eso no es necesariamente así. A veces hay niños que, por ejemplo, tienen mucho problema de concentración y cuando están con otros solo juegan. Entonces a ese niño vamos a limitarle y no le vamos a permitir todo el día estar jugando con otros niños con su material. Pero en general todos los niños pueden trabajar con sus amiguitos también, pero ellos muchas veces tienen la necesidad de hacerlo solos. Ellos quieren sentarse y disfrutar de su material. Y de hecho los materiales todos vienen, como ven acá en esta mesa, en una bandeja, en una canasta. Son materiales para llevar a una mesa o al piso. Digamos, pueden ser individuales o pueden haber 2 niños cosiendo un botón, uno ayudándole a otro o enseñándole. La profesora enseña a un solo niño por vez. Eso sí, damos la lección a un niño.
digamos, en aulas masivas a nivel estatal, donde también hemos capacitado en Montessori y se aplica, ahí la profesora con 50 niños obviamente no puede dar una lección cada vez a un niño, a uno le enseña a este y después va y le enseña a este a otro porque no terminaría nunca. Pero en aulas de nidos privados, donde hay 20 niños en el aula o menos, sí se puede hacer. Se incentiva que los niños se expresen y aprendan a tomar decisiones con sus problemas cotidianos. Edades mezcladas, acá tenemos en el círculo, que es lo que conocemos como la asamblea, donde están todos los niños cantando, celebrando el cumpleaños de uno de ellos. No hay competencia, están los niños con cosas diferentes. Cada uno avanza a su ritmo y estrés sin apuro. Se nota la cara de calma que tienen. El niño elige su material y por el tiempo que desee. Ahí hay 2 niñas, material individual y para grupos pequeños. A veces están 3, 4. Profesor enseña a un solo niño por vez. Se incentiva que los niños se expresen y aprendan a tomar decisiones con sus problemas cotidianos. Les pasan 1000 cosas. Se les cae el material y es lindo porque cuando se les cae algo, todos se tiran a ayudarle al niño que se le cayó. Cuando un niño llora, inmediatamente se acercan para ver qué le pasó y en qué le pueden ayudar. Justamente porque nosotros incentivamos mucho eso, la ayuda en grupo, incluso con los materiales. Cuando ellos sacan, por ejemplo, esta lección que se llama lavar al oso, hay 2 toallitas, un cepillo de dientes, un oso, aquí está el cepillo para lavar al oso, una esponjita. Cuando los niños sacan este material, ellos tienen que dejarlo todo después de usarlo, porque lo han lavado, lo han jabonado, lo tienen que dejar seco, limpio, con las toallas secas, porque estas ya las usaron, entonces tienen que irlas a colgar en un cordel y sacar del estante toallas secas para otro niño. Ese término, para otro niño, es muy importante en lo que estamos dejando en la mente de cada niño, de siempre pensar en los demás. ¿Por qué no podemos dejar chorreada el agua en el piso sin trapear? Porque otro niño va a caminar por ahí y se puede caer. Entonces ellos saben que deben de limpiar, si se queda la mesa mojada igual, van a secar. La disciplina positiva es importante que no solamente la sepan las profesoras y la apliquen. Si los padres de familia no la aplican, entonces estamos hablando 2 lenguajes diferentes. Nosotros estimulamos su esfuerzo, el papá se enoja cada vez que lo hace mal. Entonces capacitamos constantemente a los padres en temas de disciplina positiva. Se cuida especialmente la autoestima de los niños, dándoles responsabilidades, enseñándoles a resolver sus problemas y dando atención a esfuerzos y aciertos. Características del material. Como verán, es material concreto, casi no utilizamos papel, casi no hay hojas. Todos los materiales son diferentes, ya lo habíamos dicho. Material con control de error, profesor no corrige. Esto nos ayuda muchísimo para no bajar la autoestima de nuestros alumnos. Porque normalmente uno corrige en el momento que enseña, porque dice, bueno, pero ¿cómo le voy a decir para que lo haga bien si no le estoy avisando dónde se equivoca? Pero al momento que nosotros corregimos es que bajamos la autoestima del niño. Entonces, ¿cómo hacer para que un niño aprenda a hacer las cosas bien sin que ocurra eso? Por ejemplo, esa torre rosa. ¿Cómo sabe el niño que lo hizo mal? ¿Cómo creen? Porque se cae. ¿Tuve que decir yo algo? No. Pero ¿qué pasa si 5 veces seguidas lo hace mal? Lo más probable es que él solo descubra la forma de hacerlo. De hecho, todos estos materiales se le enseñan al niño primero y después él los puede hacer 1000 veces si quieren, pero primero le enseñamos. No le damos al niño para que experimente de saque y vea a ver qué hace con la torre, no. Nosotros le enseñamos a formarla, él se tiene que aguantar hasta que terminemos de darle la lección y después él la puede hacer. Y en el momento que le enseñamos, pues el niño ve cómo se tiene que armar, ¿no? Por ejemplo, en este de acá que es 2 jarritas con agua o 2 jarritas con arroz, ¿cómo el niño se da cuenta que no lo hizo bien? Está echando el arrocito. Se le cae. Se chorrea el arroz en la mesa. ¿Necesito decirle algo? No necesito. Entonces, la mayoría de materiales tienen eso. Están con un diseño que hizo María Montessori para que el niño se dé cuenta solo que no lo hizo bien.
entonces nosotros no lo corregimos. Pero ¿qué pasa si yo de lejos veo a un niño que está haciendo mal algo? Por ejemplo, está cogiendo la tijera al revés. Yo le puedo dar otra lección de tijera diferente y le voy a reforzar cómo se coge la tijera. Pero no voy en ese momento y le digo, no, así no. Eso no le voy a decir. Dificultad creciente. Todo el material tiene una secuencia y yo tengo en un folder apuntado a la secuencia. Entonces el niño empieza, por ejemplo, con cuchareo, después va a ser, ¿cómo se llama? Las jarritas, después va a ser las pinzas, pinzas 1, pinzas 2, pinzas 3, ganchitos. Hay una secuencia en el material, porque ¿qué pasa si el niño de frente agarra este material del cubo 1000 y no sabe del 1 al 10? Y esto es un millar. Entonces el niño no va a entender nada. Entonces hay algunos materiales que necesariamente él va a tener que cumplir con el prerequisito. Áreas de trabajo, vida práctica, sensorial, lenguaje, matemática y cultural. ¿Qué hay en vida práctica? Ven en esa foto, están estas jarritas, están las esponjitas, está el bañar al muñeco, barrer con la escobita la mesa. ¿Qué es lo que se quiere lograr en vida práctica? Este es el área más importante. Se quiere lograr que el niño desarrolle orden, concentración, coordinación e independencia. Esas 4 cosas son fundamentales si queremos después enseñarle cosas al niño académicas, ¿no? Vida práctica tiene material real y actividades reales. ¿Por qué todo lo real? Porque el niño hasta los 6 años tiene dificultades para entender, digamos, que las cosas de fantasía no existen. Él se lo cree todo, cosa que para los adultos es muy graciosa. Habría que pensar, si estamos faltándole a veces el respeto al niño riéndonos de eso. El niño necesita tener más cosas reales porque lo real es bonito también. No necesitamos que todo sea los cuentos de hadas, también en la realidad tenemos cosas maravillosas en los animales, en las plantas, en el mundo, en las personas, así que le podemos sacar provecho. Ellos cocinan, preparan cosas. Actividades de la vida diaria, bueno, como ven acá en esta mesa y ahí está un niño exprimiendo una esponja, esa niña está usando unos ganchitos de ropa, que es muy bueno para la motricidad fina. En sensorial tenemos ahí una niña caminando por un laberinto de barras rojas, que es un material que sirve para examinar al niño cuando él ordena desde el más pequeño hasta el más largo, que son 10 barras, está preparado para entrar al área de matemáticas. ¿Por qué? Porque puede diferenciar 10 listones de 10 tamaños diferentes. Lenguaje, los niños aquí hacen mucho trabajo de vocabulario para ampliar su vocabulario. Aprenden a leer en forma silábica, pero también en lectura global. Silábica porque ellos tienen las letras de lija, como esta que tengo acá, aprenden los sonidos de las vocales y de las consonantes y después van formando palabras. Y lectura global porque también ellos utilizan estas tarjetas que le llamamos tarjetas clasificadas, donde ellos aprenden el nombre de las palabras en forma global. En matemática tenemos trabajo del 1 al 10 como primera fase, muchas actividades del 1 al 10, que es básicamente lo que se necesita en inicial, pero como los niños a veces quieren seguir avanzando, no los vamos a detener, entonces podemos continuar con ellos después de haber dominado del 1 al 10, no solamente hacer el trazo de los números, reconocerlos, hacer el trabajo de conteo, de ahí ellos pueden pasar a hacer fracciones, todo con material concreto, operaciones básicas, empezando por este material que se llama las perlas doradas, que es sumamente atractivo para el niño y donde él aprende el sistema decimal, puede aprender las operaciones de suma, resta y no sabe más que del 1 al 10. También puede aprender potencias. Cultural están en las áreas de zoología, botánica, geografía, música, ciencias y arte. En el Nido Tulipanes hacemos un trabajo muy, muy fuerte en el área de arte. De hecho, una vez al año hay una gran exposición anual de los niños, pero todo el año ellos tienen un área, casi es un aula pequeña, donde hacen todo el tiempo material artístico de diferentes técnicas.
La enseñanza se da de lo concreto a lo abstracto. Aprendizaje para la vida, las responsabilidades es importantísimo para la autoestima de los niños. Eso incluso lo reforzamos mucho en la disciplina positiva. Ellos hacen cosas para el bien común del aula. Unos niños son responsables en una semana de doblar las servilletas para el refrigerio o de doblar las toallas para ponerlas en el estante de toallas secas. Otros ponen las flores para adornar las mesas en unos floreritos pequeños y, como verán, les encanta. Hábitos de orden, limpieza y respeto al medio ambiente son cosas que hay que forjar desde pequeños. Aprenden a esperar su turno, respetar el material de otro niño, es una cosa que se logra gracias a esta vida en comunidad que se desarrolla en el aula, el autocontrol. Ese niño de allá que es más pequeño está trabajando con el que el más grande quiere, se sienta y tiene que esperar su turno. Ayudar a los amigos es algo maravilloso, como le contaba que se iban al piso a recoger los materiales que se habían caído. Niños aprenden de otros niños. Nosotros somos las profesoras, pero hay materiales muy sencillos que tranquilamente los niños más grandes, que tienen más experiencia, pueden enseñar a los más pequeños. Y les aseguro que esos niños pequeños lo aprenden mucho más felices que cuando nosotros, las grandes experimentadas, le damos la lección, porque no somos niños, ellos sí. Clase grupal en el círculo, que es la asamblea, ahí está Patricia Bello que nos acompaña. Inclusión educativa, bueno, es una de las grandes cosas que se puede hacer con Montessori, es apoyar la inclusión educativa. Con esto termino, voy a poner el material abajo si desean verlo después, y cualquier pregunta que tengan en el momento de las preguntas, Patricia y yo estamos listas para darles respuesta. Bien, agradecemos entonces a Cecilia por haber compartido su experiencia del método Montessori, donde nos hace ver que este espacio es un aprendizaje para la vida y nos hace recordar también de cuán importante es el trabajo de realizar un trabajo bajo el principio de la libertad del movimiento. ¿Sí? Luego van a tener ustedes la oportunidad de formular sus preguntas después que presentemos a las tres ponentes. A continuación, entonces, vamos a presentar a la magíster Verónica Beitia Ochoa. Ella es directora académica en Dinámica, es psicóloga con 10 años de experiencia en educación inicial, se ha desempeñado como maestra de aula y coordinadora pedagógica en la Casa Amarilla, realizó una maestría en políticas educativas en la PUC, se ha formado además a través de intercambios y grupos de estudios en escuelas de Reggio Emilia, formadora de maestros de inicial y consultora certificada. Recibamos entonces a Verónica con un fuerte aplauso, ¿sí? No veo. Gracias, Liliana, por la presentación. Quería darles un saludo. Estoy muy emocionada de estar acá y agradecida por la invitación, en especial porque veo caritas que somos amigas desde hace mucho tiempo, entonces es como un reencuentro. Voy a contarles brevemente acerca del trabajo que hacemos en la Casa Amarilla, pero antes de entrar quería explicarles muy cortito que la Casa Amarilla tiene 3 áreas de acción. Por un lado están los nidos, Casa Amarilla, concebidos como laboratorios de investigación, donde las maestras estamos constantemente revisando nuestras prácticas, reflexionando acerca de lo que hacemos en el aula. Dinámica es un centro de formación docente y Transforma es el área de proyección social. Entonces, estas 3 se alimentan para que logremos cada vez mejor calidad dentro de las aulas. Y una de las preguntas que nos hacemos en la Casa Amarilla es cómo podemos lograr ofrecer oportunidades para que los niños desarrollen sus competencias y sus capacidades. Y una de las respuestas que hemos encontrado es que esto se hace a través de la vida cotidiana, de la vida diaria. Entonces, ¿por qué no estudiar nuestra vida cotidiana?
¿por qué no detenernos a mirar con mucha atención qué es lo que estamos haciendo en el día a día y cómo cada uno de nuestros alumnos vive ese día a día, cómo lo experimenta? De ahí viene el título de esta presentación, que es El valor de la vida cotidiana, oportunidades genuinas de aprendizaje. Y lo que vamos a ver hoy es muy brevemente cuáles son los principios que están detrás de nuestro trabajo y luego un video hecho por un grupo de maestras en su propia aula, donde vamos a ver cómo esos principios se pueden llevar a la práctica. Partimos de la base de que cada niño y cada niña es un ser lleno de capacidades, es una persona con un pensamiento propio, con autonomía, una persona que puede aportar de manera activa a su comunidad, empezando por el aula, empezando por su grupo de amigos, empezando por su escuela. Es por eso que ofrecemos a cada niño y cada niña un entorno que esté a la altura de esas capacidades, que tome en cuenta sus intereses, que tome en cuenta esa riqueza que tiene tanto en su mundo intelectual como en el mundo emocional. Otro de los principios es el del cuidado, como fuente de afecto y de aprendizaje. Y el cuidado expresado en momentos muy concretos. Un cambio de pañal, el lavado de manos, ponerse o quitarse la chompa. Esos momentos que se repiten tantas veces a lo largo del día, que a veces ni los miramos, como puede ser lavarse las manos. Si se repite tantas veces, ¿no será importante? ¿No merece entonces toda nuestra atención y tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y de vínculo? Y en tercer lugar, pero creo que conceptualmente es el primero, es la búsqueda de la construcción de una comunidad, la búsqueda del bien común, la búsqueda de tomar en cuenta de manera horizontal, de manera democrática, qué es lo que piensan los diferentes actores dentro de la escuela y trabajar para que cada uno encuentre su espacio y cada uno encuentre la forma de expresarse. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esos principios son vividos por los niños en la práctica, en el día a día de la escuela. Las maestras, como investigadoras que somos de la cultura infantil y de la pedagogía, tomamos nuestras tablas, nuestros anecdotarios, cámara de fotos y empezamos a estudiar cómo se desenvuelve el día a día en la escuela. Y eso lo hacemos a lo largo de todo el día, desde que los niños van llegando. Entonces me gustaría poner ahora el video para no entretenerlas más y voy a ir haciendo algunas pausas en el video. Lo que sí me gustaría es que veamos el video de una manera muy activa. Hemos mencionado 3 principios. Veamos cómo estos se están llevando a la práctica. Les propongo algo, mientras se prende el video, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y aprovechamos las que deseen y los que deseen de estirar las piernas, estirarnos un poquito porque hemos estado un buen rato sentados? Podemos tomar un poco de aire, si lo necesitas, te estiras un poquito. Sí, mejor. Eso. Estábamos hablando antes de libertad de movimiento y es verdad, el cuerpo necesita un poquito de movimiento, de aire. Ya tenemos el video listo, gracias a Claudia. Vamos a... Este es un video que dura exactamente 17 minutos y yo lo voy a cortar en algunos momentos estratégicos para hacer algún comentario. Vamos a verlo, es un video casero, es el video que las mismas maestras hacen a lo largo del día.
Pero fíjense que este es un video que ha sido hecho en diciembre. O sea, ¿qué trabajo habrán hecho previamente las maestras a lo largo del año para llegar a este momento? Alfredo não tá parado. O Alfredo tá aqui, ó. Meu. Olha. Olharam? Olha, Jerônimo. Vai. Na minha casa, eu vou água. Pequeñita. ¿Qué? Entonces, ¿qué tarea quieres, Mati? ¿Luces? Luces. ¿Quieres contar niñas? Contar niñas. Contar, ¿qué dice? No veo. Vamos. Hola. Chao. Chao. En el fragmento que viene a continuación, me gustaría que nos enfoquemos en cómo los niños y niñas y las maestras se toman absolutamente en serio la posibilidad de elegir. Como tú dices, Lea, será 5, que tenemos otra fecha importante que marcar, y es 11, que va a ser jueves 11. Ese día es el último día de clases. ¿Qué va a pasar? Las mamás están pensando ir a hacer un picnic al parque. Marcos. Miércoles. También ahí la Nicolás. Esta y esta. Hay varias letras. Esta palabra que también están en su nombre. La de Cata. La de Sebastián. 6. Digo, ¿cuánto me faltaría? 7 para hacer 8. Pero entonces, ¿quién no ha venido hoy que sí vino ayer? Con la vela. Para que nos ayude a tomarla en el atelier, vamos a pensar cómo es el equilibrio en estructuras de arcilla. En la mesa de luz pensamos en un castillo y qué tan alto puede ser. Atelier. Media. Una fecha de palabras. Catalina. En confusión. Confusión. Ahora Caliente. confusión. Sí, yo se lo daba Arisa. Yo voy a estar en el atelier. En el atelier del equilibrio
Ahí. 3 espacios. otra vez. Dime papel también puedo. Sí. Papel. Si la reunión ha terminado, guardamos las sillas. Aquí. Ahora vamos a la televisión. Así si yo le hago cosas que más. Tú tienes que dejar una palabra en tu mente y en tu corazón. Ya, yo voy a hacer. Yo quiero mucho. A Gladys. Gladys, ¿quieres escribir Gladys? La soy. La mía. Ahora vamos a acompañar a Amelia. ¿Le pasas el plumón? ¿Has visto la técnica que está usando Nicolás? Como tú hiciste el puente con Steffi, ¿te acuerdas? Y fíjate los materiales que usaste para hacer esta torre del puente. Arcilla, y acá Y pondremos un palo muy grande. pusieron un palo grande, ¿cierto? ¿Crees que ahora te podría servir? Pero la torre, ¿cómo la hiciste? Primero pusiste un bloque acá. No, esta parte yo estoy haciendo el equilibrio de esta torre que estoy haciendo y el boneco está girando. Porque el equilibrio es la y esta parte, esto. Y estamos haciendo una torre de equilibrio. Y yo primero estoy haciendo en la yo estoy haciendo sobre cómo y esto para que lo usan, que lo pueden, así. Olivia, mira mi torre. ¿Viste? Ya está. ¿Qué falta de la tuna? La mía estoy siempre comenzando a mostrando que está. ¿Qué va a pasar? Yo le he puesto dos acá. No sé si tampoco está muy hablando siempre. ¡Oh! La forma que tienes ahí de bolas circulares, ¿son torres también? No, es el muñeco de nieve. Parece que el muñeco de nieve también tiene equilibrio porque está todo parado. Sí, porque está en el parque y está acá resbalado aquí con el violador. Vamos, Steffi. Vamos haciendo la torre. Estoy haciendo una grande. Yo también lo voy a hacer. No, Steffi, tiene que ser que no se cae. Tenemos que tener cuidado para no se caer en el piso. ¿Ya? Yo también estoy haciendo una torre grande. ¿Y tú? A dos. Sí. Quería hacer una pausa muy breve. Yo sé que a veces cuando uno mira un video de aula siente como las ganas de comentarlo. Entonces les propongo que nos tomemos 2 minutos para que lo puedan comentar en parejas. Cualquier impresión, pregunta o observación que hayan tenido hasta ahora, lo conversamos con la persona que está a nuestro lado si lo desean. Solo 2 minutos.
Voy a tener que interrumpir la conversación y prender nuevamente el video. Vamos a ver ahora, es para nosotros un momento muy, muy importante del día. Le llamamos la reunión de reflexión, que es cuando se trae uno de los problemas que ocurrió en alguno de los proyectos, sectores o talleres que se estuvo trabajando en la mañana y se presenta a todo el grupo y se reflexiona acerca de ese problema. Entonces están medios cuentos todos. Flecha a caballo, cabalgando está. Pom, 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 pom. El cacique y la tribu hacen con calor. Podemos hacer que llueva un poquito. Como yo tengo shampoo. Está lloviendo. Ahora va a caer una gota más. Buscamos nuestro globo. Ay, no, Y lo ponemos aquí en la lista. El lema hoy, ¿qué ha pasado en el atelier? Se me caí, se me cayó, me cayó. Para armarla, Jacobo, utilizabas segmentos de arcilla. Ponías muchos, uno encima de otro. Algunos grandes, otros pequeños. Echamos agua con un chisguete. Y después la torre se cayó. Se cayó. Me empujó. ¿Qué No crees que pasó? se cayó. Por el agua frío, porque el agua la estuvo mojando. Y luego la torre se volvió floja. Le pones agua y cuando le pones agua le tienes que poner despacio, entonces no se cae. Lo tienes que poner duro para que no se caiga. Lo Podemos preguntarte, Jacobo, ¿cómo le echaste el agua a la torre? Sí, pues nuestro globo de las goteras sale. Lo doblamos. Traje mi bolsillo para buscar. Ahora vamos a prepararnos para la lonchera. Jacobo, ¿cuál es el menú?
de una bruja? Adiós, Lucía. Adiós, Marco. Elena también ha venido. Con eso termina este ejemplo que les quería mostrar del estudio de la vida cotidiana, que es uno de los proyectos de investigación que las maestras llevamos a cabo dentro de las aulas y nos permite ir evaluando si realmente cada momento del día está cargado de aprendizajes, también ir afinando nuestras estrategias y mirar permanentemente si los principios que decimos que queremos que nos guíen, los estamos llevando a la práctica y están siendo vividos, y cómo están siendo vividos por nuestros alumnos. Eso es todo. Muchas gracias. Verónica, agradecemos tu participación, creo, y una imagen vale más que 1000 palabras. De verdad que nos has emocionado a todos, ¿no? Recordando también esos momentos que pasamos en el día a día con nuestros estudiantes. Te agradecemos realmente. Nos ha ganado un poquito el tiempo, entonces vamos a ir avanzando. A continuación viene la presentación de Rocío Corcuera Ríos. Ella es consultora del Minedu en la elaboración de las rutas de aprendizaje de expresión en diversos lenguajes. Magíster en Educación por el Arte por la Universidad Ricardo Palma, se formó en la Facultad de Arte y Educación de la PUC, se ha desempeñado como profesora de arte y del nivel inicial, asimismo en la formación inicial docente y en servicio. Ha coordinado los proyectos de educación inicial intercultural, Huillac Muju, espero no haberme equivocado, y Semillas que crecen en la arena. Es investigadora del dibujo de los niños y consultora del Ministerio de Educación en elaboración, de rutas, expresión en diversos lenguajes. Recibimos con fuertes aplausos entonces a Rocío, ¿no? Y con ella, mientras la vamos esperando, les pedimos que vayan formulando sus preguntas, supongo que hay muchas preguntas, ¿no? Trataremos de responder en el tiempo que nos queda algunas y también vayan llenando, me encarga Claudita que les recuerde la encuesta. Gracias. Rocío, bienvenida. Gracias. Gracias. Buenas noches, maestras, maestros. Buenas noches a todos. Bueno, yo vengo a nombre de la Asociación Huarmayu, que eso es lo único que justamente faltó mencionar, ¿sí? Desde hace 15 años, en que nació Huarmayu, nos hicimos una pregunta, y esa pregunta era, ¿cómo hacer una educación pertinente a la diversidad cultural de nuestro país y pertinente a la naturaleza de los niños, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo y seguimos haciéndonos esa pregunta, seguimos reflexionando en torno a ello en todos los proyectos que hemos vivido desde ese momento. Y vamos obviamente encontrando respuestas. En esta ocasión vengo a compartir la propuesta Huillac Muju, una propuesta de educación inicial intercultural. Agradezco la invitación que nos han hecho y a propósito de celebrar esta semana o próximo día de la educación inicial, vamos a compartir entonces este muju, esta semilla, porque Huillac Muju significa semillas que crecen en la comunidad, así lo traducimos nosotros. Creo que tengo que aprender a usar esto.
Ahí está, ¿no? Huiñasmuju es el nombre de la propuesta, que está formado por dos palabras en quechua, huiñaj, que es el que crece, y muju, semilla. Nosotros lo tradujimos como semillas que crecen en la comunidad, el nombre del proyecto. Y es importante mencionar que nosotros hemos puesto este nombre porque vemos a los niños como semillas, ¿no? Tienen todo allí, en la semilla viene todo. Uno crea las condiciones, uno crea los climas, uno crea el contexto, las oportunidades. Y así también, no solo los niños son semillas, sino que esta propuesta misma es una semilla que al compartirla, si encuentra buena tierra, y espero que acá la encuentre, puede dar mucho, ¿verdad? Puede brotar y surgir algo interesante. Bien. Huiñasmuju inicia en el año 2004 en que se sueña y surge porque nosotros ya interveníamos en una zona de Cajamarca y de otros lugares del país en los que trabajábamos el arte en las escuelas de esas comunidades rurales. Y en muchas de esas escuelas primarias no había educación inicial formal y la comunidad lo pedía. Entonces, ¿sí?, se sueña Huiñasmuju con un primer jardincito piloto que se construye y se lleva a cabo con este grupo, con este pequeño grupo de la comunidad de Corisorgona. A raíz de ese trabajo piloto, decidimos construir una propuesta y para ello investigamos, ¿no?, en teorías, en metodologías, en prácticas innovadoras, ¿sí? Y también tuvimos en cuenta la experiencia personal del equipo de Huarmayu, quienes veníamos la mayoría de del campo de las artes en diversos lenguajes, pero también del campo de la educación, de la antropología, etc. Y realizamos junto con la comunidad un diagnóstico participativo, donde las familias, los docentes y los propios niños eran tomados en cuenta en diagnósticos que se realizaron también utilizando los propios lenguajes del arte. Y siempre preguntándonos por la pertinencia, pero aquí con un énfasis especial. Habíamos recorrido muchos lugares, porque, como les digo, ya trabajábamos en primaria en distintos lugares del Perú, y allí veíamos que los jardines, las aulas de inicial, en todo el Perú eran casi iguales. ¿Las conocen ustedes? Casi iguales. O sea, hasta sucedía que podíamos ir en el mismo mes a dos lugares muy diferentes y estaban haciendo lo mismo. Un día encontré, tanto en Ventanilla como en la semana siguiente en Andahuaylas, a niños que estaban recortando ojos y narices para pegarlas en un círculo que tenía cabellos, ¿sí?, y para ponerles dónde está el ojo, dónde está la nariz y dónde está la boca. Y nos preguntábamos, ¿eso será educación pertinente con toda la riqueza que hay alrededor de estos niños en estos lugares supuestamente pobres? Porque nosotros interveníamos en instituciones de lugares considerados de extrema pobreza, pero que lo que encontrábamos generalmente, tal vez podía haber una pobreza económica, pero una gran riqueza que no era aprovechada en la educación. Entonces, desde esa construcción de la propuesta, empezó una historia larga en el que se aplicó la propuesta en diferentes lugares del país, en los mismos lugares en los que ya trabajábamos con la escuela primaria. Luego eso se fue como difundiendo a un ámbito más grande de cada una de esas mismas zonas que eran Ventanilla, Cajamarca y Andahuaylas, pero en realidad comunidades de esos lugares, no la zona urbana o céntrica.
Y luego de eso, hasta el año 2012, la propuesta Uñasmuju la empezamos a sistematizar y a publicar. Me vine sin los libros, pero de repente por ahí Cristina los levanta como para que en algún momento hemos publicado, hemos sistematizado la experiencia de estos años, fundamentando la propuesta, dándole un marco teórico sólido y publicando la experiencia en cada uno de esos lugares. Entonces, ¿qué pasó desde aquella época a la actualidad, ¿no? En el contexto actual es muy diferente la situación de la educación inicial, en muchos casos, a lo que habíamos vivido antes, cuando iniciamos. La interculturalidad, cuando iniciamos, casi no se tomaba en cuenta y ahora es un principio rector de la educación peruana. Y más bien nos preguntan, ¿y cómo hacemos educación intercultural? En esa época, cuando lo mencionaban, nos decían, ¿y qué es? ¿No es cierto? Bien, también las artes se han ido reconociendo mucho más por su importancia para el desarrollo humano y ahora son instituciones internacionales como la OEI, como la UNESCO, que exigen a los gobiernos del mundo que las artes se tomen en cuenta en la educación, porque siempre fue más bien aquello que tenía menor valor. Pero además, en este tiempo, a raíz de esa experiencia, en este largo proceso, Uñasmuju ha alimentado la ruta de aprendizaje de comunicación, específicamente en el aspecto de expresión en diversos lenguajes. Además, se difunde mucho ya desde el Minedu los principios de la educación inicial, por ejemplo, entre ellos la autonomía, mientras que hace unos años, cuando nosotros empezamos, imaginar una educación diferente a la de niños de 3 años sentados en mesitas, con sillitas y haciendo tareas todas iguales, era, oh, es educación innovadora, ¿no es cierto? Y entonces ahora nosotros ya no creemos que somos educación innovadora, ya no. Esto ya se está haciendo, esto ya está cambiando mucho, pero sin duda, a pesar de esos cambios, todavía hay bastante por hacer, ¿no? ¿Con qué enfoque surgen los proyectos de Huarmayu? Porque estos enfoques los compartimos en todos los proyectos de Huarmayu. Un enfoque intercultural y el enfoque de educación por el arte. ¿Qué implica un enfoque intercultural? Implica ser conscientes en cualquiera de nuestras circunstancias que vivimos en un país, en un mundo, en una ciudad, en un lugar donde conviven diversidades de maneras de ser, de creer, de pensar, de saber, es decir, diversidad cultural. Y que esa diversidad cultural no debe implicar jerarquías de unas frente a otras, sino que debemos considerarnos en equidad, sin jerarquías. Es decir, como reconociendo que son identidades diversas, pero con igualdad de derechos. Esto parece obvio, pero en realidad no lo es tanto, y en ese punto no se ha avanzado lo suficiente todavía en la educación en general, ¿no? Y el enfoque de educación por el arte se convierte en un aliado, ¿no?, para nosotros, para cultivar el respeto por el otro, la comprensión de la condición humana. Lo consideramos un modo de hacer educación, no un área, no una disciplina solamente. O sea, no estamos hablando del área de arte, estamos hablando de que el arte en la educación está presente como una base fundamental en sus diversos lenguajes. Y ustedes lo van a ver aquí con los ejemplos que vamos a mostrar en clips de video, en fotografías, que nos permitan ir dándonos una idea de lo que pasan los niños en estos distintos contextos y viviendo los lenguajes del arte. Con esta foto me quedaría mucho rato y me perdonarán si sucede y no acabo mi presentación, pero es que esta foto para mí es muy significativa.
¿Ven? ¿Se ve bien? ¿Se ve claro, nítido? Sí, es tan simple. ¿Qué han hecho los padres ahí? ¿Qué han hecho las madres? Muñecos, ¿sí? ¿Se ve que han hecho muñecos? ¿Pero han visto cómo son esos muñecos? La he elegido como foto de enfoque intercultural y de educación por el arte. Porque esto sucedió en aulas de Ventanilla, donde hay una gran diversidad cultural, ¿no? La gente proviene de distintos lugares. Ellos han elaborado estos muñecos y cada uno es diferente al otro, ¿sí? Pero en estas muñecas y muñecos, las mamás y también algunos papás participaron, pero participaron desde el molde. Ellos hicieron los moldes, los tamaños, todo, decidieron todo, absolutamente todo. Miren el cariño que le han puesto. Prácticamente que cada muñeco de estos es una obra de arte, ¿no? Cada chompita tejida, cada pantaloncito. Y nadie les dijo que lo hagan así, pero son las habilidades que traen. Por eso les digo, zonas de pobreza, pero una gran riqueza uno encuentra. El tiempo que debe haber dedicado para hacer cada una de esas chompitas, y bueno, el valor afectivo que tiene eso para los niños. Con esto tienen un gran material para su juego simbólico, que es básicamente lo que desarrollan los niños en estas edades de la educación inicial del jardín de 3 a 5 años, ¿no? Bueno, podríamos seguir, pero me voy a abstener. Con esto juegan en sus sectores, pero también los ponen en asamblea, los cuentan, los comparan, es decir, hacen matemática, historias y muchas otras cosas a partir de esto. Creo que aquí se ve condensado el enfoque intercultural y de educación por el arte en un pequeño ejemplo simple. Los actores de esta comunidad educativa obviamente no son solamente los docentes o los niños, sino padres, madres de familia que participan también de la formación de los niños, ¿no? Ganará en la guerra. Ah, hijo, buena pregunta. Seguramente ganará. Los padres se están formando para entender este tipo de educación que uno les está proponiendo, ¿sí? Y están modelando también, como los niños, así como vieron en el ejemplo que puso Verónica, ahora son los padres aquí, ¿no? Pero están también los niños. Y entonces para mí era un ejemplo de comunidad educativa. El tema que se estaba tratando aquí era justamente sobre el desarrollo emocional de los niños. Y se empezó con una historia de tradición oral, ¿sí? A raíz de lo que los padres hicieron, todo lo que generó en los niños al día siguiente, ver lo que los padres habían elaborado y cómo la maestra lo elaboró, lo aprovechó, fue también algo muy interesante que por ahí creo que en alguno de los clips se ve. Esa comunidad educativa incluye los sabios, los abuelos, las autoridades del pueblo. Es algo amplio, porque de todos ellos vamos conociendo y nosotros propiciamos realizar un inventario cultural de la comunidad para saber también a quiénes recurrir en determinados momentos para aprender con la comunidad, ¿no? La propuesta Huiñasmuju considera 3 estrategias principales. La asamblea, que es básicamente una oportunidad para tomar acuerdos, para tomar decisiones, para participar en orden, pedir la palabra, comunicarse, saludarse, resolver conflictos. El juego en sectores, tanto dentro como fuera del aula. No voy a detallar esto porque en alguno de los otros puntos también lo vamos a ver y creo que es algo esto que ustedes conocen un poco más también, pero es un momento que implica un juego con total toma de decisión y autonomía, pero también con un acompañamiento del maestro, de un maestro sensible, que da palabra a lo que el niño hace y que genera preguntas para motivar también conflictos cognitivos y búsquedas de soluciones
y aprendizajes, ¿no? Y promovemos también los proyectos de todo tipo, en base a los intereses de los niños, en base a la realidad cultural de la zona, proyectos en los que los niños crean algo, proyectos en los que los niños investigan y proyectos en los que todo eso se integra con distintos aprendizajes, ¿no? Todos los aprendizajes confluyen allí. No sé si se ve lo suficiente allí, desde acá yo no lo veo tan claro, pero es una foto panorámica de un día en que culmina un proyecto en el que habían tratado el tema de El Señor de los Milagros, que es un tema muy delicado, pero que empezó desde ver que los niños contaban que su mamá se iba a la procesión, y surge la pregunta, ¿y tú a quién le rezas? Y allí, tan chiquitos, averiguan en su casa a quién le rezan en su casa y toman conciencia de que hay diferentes maneras de creer y que le rezan diferente, porque hay como varias iglesias en esa zona, ¿no? O sea, varias religiones. Pero a pesar de eso, se decide investigar, y ya sabiendo las familias sobre lo que era la fiesta del Señor de los Milagros como una costumbre en Lima también, los niños han realizado sus alfombras, han hecho su procesión, pero esto ha implicado una serie de búsquedas, que no es solamente hacer una actuación, digamos, ¿no? Bien, esas eran las 3 estrategias principales, pero a lo largo de este camino nos hemos alimentado también de propuestas que hemos ido conociendo en el camino, con quienes nos hemos encontrado, pero también con el trabajo que se ha ido realizando, aportando y recibiendo del Ministerio de Educación, por lo cual los talleres que ahora está promoviendo el Ministerio de Educación han sido también algo que nosotros hemos implementado en nuestros últimos trabajos, porque queremos que las maestras que se forman con la propuesta WIñAC puedan responder también a las expectativas que el propio Ministerio y el trabajo le piden, porque a veces, si no, también como que se confunden, ¿no? Pero esos talleres que hemos realizado en diversos lenguajes, en este año último, en el 2015, lo hemos vivido desde un proyecto complementario al Semillas que Crecen en la Comunidad, que es Semillas que Crecen en la Arena, porque lo hemos aplicado específicamente en la zona de Pachacútec, en Ventanilla. Vamos a ver ahora, en algunos casos rápidamente, y ahora en algunos otros solo desde el ejemplo, algunas características de esta propuesta, ¿no? Algunas como esta, que son tan obvias, ¿no? Ya todo el mundo lo dice, pero cuando uno entra a un aula de educación inicial y encuentra esos cordeles con fichas todas igualitas, dice, pero todas las maestras repiten que cada niño es único y que tiene múltiples potencialidades y que construye su aprendizaje, y uno puede llegar y encontrar esos cordeles con esas fichas donde el niño dice, ah, sí, este es mío. ¿Y cómo te das cuenta? Ah, porque se me derramó la pintura. Ahí nos damos cuenta que no es tan obvio que cada niño es único y tiene múltiples potencialidades, ¿no? El niño es protagonista y constructor de su aprendizaje, ¿no? Varios de los... dos situaciones bien diferentes en imagen, ¿no? Está construyendo libremente, pero está haciendo correspondencia, ¿verdad? Está trabajando matemáticas en sus sectores, pero está jugando.
Y en otro contexto, un contexto rural, muy distinto, ¿verdad? Con otros materiales. En una zona quechohablante. Y no está en ambiente de sectores, está en el marco de un proyecto. Construyendo su casa con adobes, con las técnicas constructivas de la zona, previa investigación de las casas, haber visitado cómo construyen, haber preparado el barro, etc. Se aprende en un clima de afecto, libertad y movimiento, donde el juego es derecho, es medio y es fin. Creo que estos los voy a pasar muy rápido por el tiempo, porque creo que ya ahorita puede no ser tan necesario eso, pero sí quería mencionarlo, ¿no? Se aprende de acuerdo al clima, época y al contexto cultural. Aquí una foto de niños de Cajamarca en la trilla, ¿no? Están encima de la paja. Están jugando, están moviéndose. Pero esta foto también estaba en el marco de un proyecto en el que investigan sobre la trilla. ¿Qué pasa? En las zonas rurales, el clima muchas veces marca la pauta. Y no es que el tema de generador, como se hacía antes, ¿no? Y a veces hasta ahora, vamos a escuelas y en agosto, ¿qué hacen? Los servidores de la comunidad. Pensé que ustedes no sabían eso. Hubiera sido bueno que lo olviden. Porque qué coincidencia que todo el mundo se pone a pensar sobre los trabajos en la comunidad en agosto. Como si la gente solo trabajara en agosto, ¿verdad? Pero bueno, esto no es un tema generador, sino que la trilla sí es en cierta época y la casa sí es en cierta época. Porque, por ejemplo, en Andahuaylas, entre septiembre y octubre, toda la gente construye sus casas. Porque si lo hacen después, vienen las lluvias. Y si lo hacen antes, no hay tiempo. O sea, antes no lo pueden hacer porque han estado en la cosecha. Entonces, cuando toda la gente aprovecha para construir y hacer adobes, obviamente los niños juegan a eso. Juegan. Entonces, uno nota sus intereses y de esos intereses surgen los proyectos. Pero no es porque, ya, el tema ahora toca, todos en agosto hacen esto, ¿no? Sino es el clima, es el contexto. Y esto sucede no solo en ese aspecto, sino, por ejemplo, me decía el compañero que trabajaba en Andahuaylas, del equipo de Guarmayu, que tenía que ver con las canciones. Me decía, ya, pero ustedes dicen un repertorio de canciones, pero las canciones no se cantan todo el año. Hay canciones para mayo, hay canciones para tal, ¿por qué? Porque hay canciones para la cosecha, porque hay canciones para la siembra, porque hay canciones así para cada momento del año. Entonces, eso también es pertinencia. Y eso también es interculturalidad, porque en la educación inicial se trata de sentar las bases de las actitudes interculturales. Y sentar las bases es primero reconocer y valorar lo tuyo. Porque si no reconoces y valoras lo tuyo, es difícil también valorar la diversidad. Se aprende haciendo, viviendo experiencias ricas y variadas que integran aprendizajes. No hay clases de matemáticas separadas. Allí debe estar la matemática. Nos corresponde ponerla allí, darle palabra a eso que está sucediendo, que trabajen con los pesos, con las formas, con las cantidades, comparando, etcétera, sin forzar, pero aprovechando lo que está sucediendo. Y obviamente esa era la idea también de este proyecto, también de Andahuaylas, en el que los padres
construyeron unas adoberas especiales para los niños. Pero esto puede ser hasta polémico, ¿no? Porque, miren, verlos así, ¿no? Sin zapatos, pisando la tierra, agarrando todo. Podemos preguntarnos sobre la salud, pero es la realidad que ellos viven. Ellos viven eso a diario. Y nos encantó ver que la maestra en esa zona, ella ahí era una persona de la comunidad, no era la maestra que muchas veces va a enseñar algo desde lo que aprendió en el pedagógico, ¿no? Es importante que sean diversos ambientes de aprendizaje, dentro y fuera del aula, pero también que el aprendizaje, como hemos visto antes, sea útil para la vida de la comunidad, porque los padres y madres de estas zonas se quejan de la educación, porque dicen, ay, ahora mi hijito estudia, pero ya no sabe hacer nada. Nada que sea útil para la vida de ellos. Entonces hay un divorcio entre la escuela y la comunidad. Y eso, desde pequeño, se puede evitar acercándolo a aprender desde su vida cotidiana. No es que tiene que aprender a hacer adobes y a construir casas, ¿no? Sino que juega, aprende, investiga, pregunta. En ambientes culturalmente pertinentes, con elementos de la localidad y con respeto por la naturaleza. Miren esta pequeña casita en un aula, realizada con paja, pero con la técnica que en la localidad dominaban, obviamente realizado por los padres, ¿no? Y aquí, quiero mostrarles, creo que no se ve tanto. Nosotros trabajamos mucho con murales, ¿sí? Los niños pintan, los maestros pintan, los padres pintan. Y en este caso tenemos dos ejemplos. Uno, el de arriba, que lo ven, un castillo. Hay 12 castillos en Pachacútec ahora. Hay 12 castillos, ¿sí? En 12 escuelas que han construido, donadas con apoyo de una institución estatal. Y cada uno tiene uno de los dibujos animados en la fachada. Pues en la otra fachada, en el otro lado, con los padres y madres hemos pintado un mural producto de todas las sesiones de interaprendizaje que ellos habían vivido en el año, intentando que tenga mayor pertinencia a la estética, a la cultura de la localidad. Se promueve la identificación con sus raíces y el contacto con su patrimonio cultural local, pero con apertura a la diversidad. Observen otros detalles, ¿no? El espacio abierto, los niños pintando en un espacio amplio, en el piso, detrás, por allí disfrazándose, conversando con la maestra. Juego, una situación de juego, pero hay elementos que pueden acercarlos a la diversidad cultural, como en este caso esa manta, los cojines bordados, máscaras, diferentes elementos que puedan justamente hacer reconocer ese patrimonio que tenemos tan rico en nuestro país. Pero con apertura a la diversidad, decíamos, y para eso el arte es bueno, porque imagínense, estamos en una comunidad como la de, hemos presentado antes, estamos en Andahuaylas, en una comunidad rural, y ellos allí no tienen como en Ventanilla la diversidad en el aula, ¿no? Es una cultura homogénea, pero el arte los acerca a la diversidad, con los cuentos, con las historias, con las canciones, son modos de viajar. Por eso es que nos valemos del arte mucho para conocer al otro, porque una canción no es solo una canción para aprender un contenido, ese no es su fin. Pero una canción puede ser un modo de acercarte a una cultura, si se trata de ritmos diversos, con letras diversas, con instrumentos diversos. Es un modo de acercarte a otros mundos, porque en la educación inicial los espacios son, ¿no? El niño está desarrollando recién sus nociones de espacio y de tiempo.
Entonces, los diversos lenguajes confluyen en toda esta dinámica de aprender haciendo, construyendo, jugando, creando, ¿sí? Y la música entonces se constituye en algo mucho más que un instrumento para aprender y para obedecer. No es la lechuza, o no es la canción para la lonchera, o la canción para salir, o la canción para, ¿no? Como instrumento para lograr un propósito nuestro, sino para vivir la música, para explorar los sonidos, para crear, para hacer música hasta con el silencio, como en esta imagen. Un amigo me decía, allí están haciendo música, porque si bien tienen solo un cartón pintado, ellos al coger ese cartón, cantan y tocan, hacen como sonidos de instrumentos. Entonces, están haciendo música allí también, como con las ollas, ¿no? Y la danza es algo que promovemos mucho como lenguaje y se está promoviendo ahora mucho desde el ministerio, pero muy distinto a lo que la danza ha venido siendo estos años en la educación inicial, lamentablemente, ¿no? La danza de repetición, la danza que los niños odian, ¿no? ¿O no? ¿Han visto ustedes? Muchos casos, me lo han dicho muchas maestras, ¿no? Porque se trata de ensayar para el aniversario de la escuela, para la Navidad, y que seguro sí les gusta bailar, pero repite esto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te salga, para que salgas ahí arriba, a que te aplaudan, y a veces tengas miedo, y etcétera. Muchas veces en eso se ha convertido la danza, cuando la danza es placer, ¿no? Placer de movimiento, exploración, descubrimiento, no es solo ejercicios y repetición. Y no quiere decir que no se pueda llegar a una danza, al aprendizaje específico, pero todo eso debe partir de la exploración, ¿no? No está el videíto de la danza, creo. Bien. La creación, habrán visto ustedes, es una constante en esta labor. Los niños crean mundos, dice un educador uruguayo que ha trabajado mucho en el Perú, Santiago Barbuy. Crean mundos, no objetos. Inclusive él dice que cuando las herramientas no crean mundos, se convierten en armas, ¿sí? Y estos mundos, ¿por qué decimos así? Porque con un costal de tubos de papel higiénico, pueden salir en un contexto tradicional 20 ratoncitos todos iguales. ¿Han visto ustedes? Sí, ¿no? Ah, ya, ¿qué puedo hacer con esto? Ratoncitos, y ya. Todos salen 20. O pueden salir mundos, el mundo de cada niño, individual y grupal, porque a veces es en equipo, ¿no? Con todo lo que puedan ellos reutilizar, ¿no? Y este material tan rico está en sus sectores, sin tareas, solo a disposición en algunas circunstancias. Y les ha servido de motivación para hacer lo que están haciendo, el ver lo que habían hecho los padres el día anterior. Pero nadie está haciendo eso, sino que es simplemente las ganas de trabajar con arcilla a raíz de haber visto que los padres lo hacían, ¿no? Y acá la construcción con todo lo que botamos, y los niños aprenden a tener conciencia de la conservación del planeta. Y es creación, pero no se trata, como decía, de hacer un montón de animalitos prepensados por nosotros, sacados de los moldes de nuestras revistas, ¿no? Sino que es poner a disposición para crear. Porque el juego simbólico, y ya lo hemos visto acá, casi todo en el jardín inicial es juego simbólico, ¿sí? Dramatizando, dibujando, construyendo, bailando. En el jardín inicial el juego simbólico tiene un lugar privilegiado. Ah, ya, esa es su cosa. Ah,
todo eso tenía un sentido para ellos que nosotros podríamos no habernos dado cuenta. Y hacer ese volcán tampoco era porque simplemente estoy haciendo una torre, dijeron que era un volcán, ¿no? Era a raíz de algunos experimentos que habían hecho días anteriores, que viene la idea del volcán y eso se lleva a su juego simbólico, ¿no? Entonces nuestro rol está en ver qué necesitan entonces al día siguiente. Por ejemplo, en el caso de los sectores, ¿cómo enriquezco para que ese juego se haga más complejo y más interesante y siga involucrando aprendizajes, ¿no? Seguimos haciéndonos la pregunta, ¿cómo responder a la diversidad cultural? ¿Cómo hacer para que desde la educación inicial los niños puedan sentar las bases de actitudes interculturales? Y creemos nosotros que el arte nos puede ayudar mucho en eso. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Rocío su excelente presentación, ¿verdad? Que podríamos quedarnos mucho más tiempo escuchando las tres ponencias y agradecemos en especial a Rocío porque de una manera visual nos ha ilustrado lo que es la interculturalidad, ¿no? Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Creo que hay muchas interrogantes, trataremos de responder algunas y de repente podamos comprometer a nuestras ponentes a que utilizando algún tipo de medio podamos responder algunas inquietudes que lamentablemente por el tiempo no se va a poder. Pero creo que hemos sacrificado el tiempo dedicado a las preguntas a estas presentaciones que han estado muy interesantes. Sí. Invitamos entonces a nuestras tres ponentes a pasar a la mesa para poder dar respuesta a algunas interrogantes. Hola. Me preguntan, ¿por qué debe ser para todos la educación intercultural inicial? Esa es una pregunta que desde el Ministerio de Educación generaba mucha polémica y muchas ganas de justamente fundamentar, ¿no? Porque es usual pensar que la educación intercultural debe ser solo para zonas bilingües, pero en realidad ahora es cada vez más reconocido que todos necesitamos educación intercultural, porque, y más aún en las ciudades, porque es en las ciudades donde se generan muchas veces patrones de discriminación frente a quienes vienen de otros modos de vivir como aquellos del campo, ¿no? Pero en realidad es en todo nivel educativo y para todos, ¿sí? Y sobre todo en la ciudad es algo que se está peleando mucho porque hemos estado acostumbrados a que se vea como para los indígenas, ¿no? Y no, o sea, todos debemos reconocer la diversidad cultural que existe y aprender a reconocer nuestra propia identidad, la de los otros, ¿sí? Y todos los grados de fusión que existen, ¿no? Desde la educación inicial creemos que se sientan las bases, porque en realidad esto no es más que las bases para una convivencia democrática y ética. En realidad es para eso. La participación de Rocío, ¿podemos seguir? ¿Sí? Respondiendo a algunas preguntas que tengo por acá, por ejemplo, ¿cómo manejan los problemas de conducta en estas metodologías? Nos referimos a las dos. En el caso de Montessori lo utilizamos a través de la disciplina positiva. Los niños, cuando se portan mal, lo tomamos como que el niño aún no está preparado. Entonces, si un niño agrede a otro, por ejemplo, inmediatamente es separado del grupo, pero no castigado, simplemente le decimos que no está preparado en ese momento para estar con los demás. Y se le reflexiona sobre eso y se trabaja mucho a nivel de círculo, que es lo de la asamblea, para que los niños, primero, sepan defenderse y segundo, vayan desarrollando, digamos, colaboración entre ellos, aprendiendo a ser amigos entre todos y no agredirse, ¿no? Después, perdón, ¿tú quieres hablar de eso? Sí, no, iba a tocar esto. Otra de las preguntas es cómo se trabajan las competencias y capacidades propuestos en la currícula nacional dentro de la Casa Amarilla.
Yo agradezco esa pregunta porque es una de las que nos hacen con frecuencia. Hay varios momentos del año en que los maestros y coordinadores nos sentamos a planificar qué es lo que vamos a hacer con los niños. Y lo que hacemos es planificar con mucha claridad cuáles son esas competencias que esperamos que los niños desarrollen, no solamente a lo largo del año, sino en cada uno de los contextos que tenemos dentro de la escuela. Les doy un ejemplo. En las reuniones de reflexión, ¿qué es lo que esperamos que los niños desarrollen ahí? O cuando están jugando en el sector de construcción, ¿qué es lo que esperamos que aprendan ahí en cuanto a matemáticas, en cuanto a comunicación, en cuanto a ciencias? Y una vez que tenemos mucha claridad sobre esos aprendizajes esperados, desarrollamos un conjunto de estrategias, elegimos qué tipo de materiales, cómo los vamos a disponer, por ejemplo, en el sector, y incluso llegamos a niveles muy finos de formular qué tipo de preguntas son las que vamos a hacer cuando estamos con los niños ahí, ¿no? Preguntas que sean abiertas, que sean retadoras y que podamos aplicar además en distintas situaciones. No estamos hablando de actividades dirigidas, ¿no? Sino de preguntas que nos ayuden a acompañar a los niños en aquello que sea que ellos están haciendo, pero que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a identificar qué problemas hubo durante el juego. Preguntas que nos ayuden a conectar lo que está pasando en el juego con otras situaciones de la vida de los niños o con experiencias que ellos han tenido fuera de la escuela, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy rico y exhaustivo de planificación que se hace por un lado a principio de año, pero que después se va haciendo en el día a día, porque creo que en un momento Rocío lo decía, todos los días los niños nos van dando información sobre qué capacidades nuevas están desarrollando, sobre qué intereses y qué preguntas ellos tienen, sobre qué es lo que está pasando en sus familias, qué es lo que está pasando en su vecindario o en su comunidad. Y a partir de eso que ellos traen, tomamos registros, analizamos y pensamos qué podemos hacer la próxima semana, qué material nuevo podemos traer mañana, qué preguntas adicionales vamos a hacer. ¿Podríamos empezar un proyecto de investigación? Entonces estamos hablando de una planificación que se va construyendo en el día a día de la escuela. Gracias, Verónica. Bien, tenemos algunas otras preguntas, pero ya el tiempo en realidad nos ha ganado. Creo que nos quedan entonces un gran reto a partir de lo que hemos visto, un poco revisar realmente cuál es la filosofía de la educación inicial y retomarla nuevamente si es que por ahí nos hemos olvidado, y revisando también qué significa entonces trabajar con un enfoque centrado en el estudiante, con un enfoque del aprender haciendo, con un enfoque donde hay un aprendizaje que esté contextualizado, que tome en cuenta realmente al niño. Creo que hay muchas interrogantes, pero creo que también nos vamos muy motivados, ¿no? Porque miren, nos hemos pasado el tiempo y el auditorio siguen todavía acá con muchas expectativas y entonces nos queda el gran reto de poder aplicar aquello que ustedes nos han demostrado que de una manera muy sencilla, ¿no? Pero importantes, somos capaces de hacer cosas que realmente fomenten estos aprendizajes para la vida, como muy bien lo han señalado ustedes a nuestros niños. De verdad, inmensamente agradecidas por las presentaciones, los materiales que nos han presentado, el video, las muestras de cada uno de los estudiantes, de los niños, ¿no? A través de estos videos que nos han presentado, las imágenes, las fotos, ¿no? Todos creo que nos vamos muy enriquecidos. Creo que ha sido una excelente idea, Manuel. Nos felicitamos porque tenemos al grupo de nuestros estudiantes de educación inicial. Nosotros recién estamos empezando a formarlos en este pregrado y creo que con estas muestras
de hacer una buena docencia, de trabajar en favor de los niños. Creo que ellos también van a ser maestros y maestras que también van entonces a trabajar bajo estos enfoques. Sí, agradecemos entonces a todos por su participación y antes de retirarnos les vamos a ofrecer un pequeño presente, pero muy significativo. No sabemos cómo agradecerles en realidad su tiempo y esa experiencia tan linda que hemos empezado bien el inicio de la Semana de la Educación Inicial. Fuertes aplausos entonces para nuestras ponentes que han tenido a bien entonces acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en una próxima. Y les agradecemos a todos ustedes. Buenas noches.